¿Cómo puede pasar algo tan grave y que nadie se dé cuenta, que nadie haga nada? ¿Cómo puede una institución que promete proteger terminar silenciando o haciendo daño? Miren, hace algunos meses el testimonio de Laura Gómez, una estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, se volvió viral. Durante una reunión en el campus, ella denunció que fue agredida sexualmente por un compañero. Al principio se retractó diciendo que había sido consentido, pero más tarde, entre lágrimas y con el respaldo colectivo feminista, dijo la verdad. Sí hubo una agresión. Miren, y es que las cifras en el país son alarmantes. Solo entre enero y agosto de 2023 en Colombia se registraron 8.295 delitos sexuales contra menores. Eso equivale a casi 38 casos diarios. Muchos de ellos ocurrieron en entornos escolares o familiares. Esto según la Procuraduría General de la Nación. Y lo más grave es que esta cifra es de las personas que denunciaron, pero hay muchos otros que ni siquiera se atreven a hacerlo. ¿Cómo es posible que aún hoy en instituciones educativas hayan víctimas que deban callar para evitar represalias? ¿Por qué todavía se castiga más a quien denuncia que a quien agrede? Porque en muchos colegios, universidades y centros de formación los protocolos existentes están solo en el papel. Porque si alguien se atreve a hablar, lo primero que se cuestiona no es al agresor, sino a la víctima. Preguntas como ¿y por qué no denunció antes? ¿Estás segura que eso fue acoso? ¿No será que lo malinterpretaste? Porque en lugar de acompañar, muchas instituciones protegen, por ejemplo, al docente, al directivo, al estudiante prometedor, mientras que la víctima queda sola, reviviendo su dolor en cada comité, en cada reunión, en cada clase, en cada trámite, porque hay miedo a las represalias académicas, a perder el semestre, la beca, la carrera, porque a veces el agresor es el profesor que califica tu tesis, que lidera tu grupo de investigación, el jefe de prácticas, el que puede cerrarte todas las puertas. Y entonces en ese momento es cuando el silencio se vuelve la única salida. Pero ese silencio no es cobardía, es una estrategia de supervivencia. El problema no es solo que haya agresores en las aulas. El verdadero escándalo es que cuando una víctima grita, nadie quiere escuchar. Y cuando habla bajito, la acusación de inventar llega. La pregunta no es por qué las víctimas callan. Yo creo que la pregunta es ¿qué tan inseguro se siente un lugar que debería de ser seguro para que callar parezca algo que los va a salvar? Los invito para que se queden en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. Las leyes no bastan si no hay voluntad para que se cumplan. El acoso no se erradica solo con normas escritas, sino con transformaciones culturales profundas que incomoden las jerarquías, revisen los silencios y desactiven la complicidad. En muchas instituciones el miedo sigue reinando y quienes alzan la voz terminan cargando con el peso de la denuncia. Hoy queremos mirar de frente lo que tantas veces se barre debajo de la alfombra. ¿Por qué sigue siendo tan difícil denunciar? ¿Qué pasa con quienes se atreven a hablar? ¿Y por qué el agresor tantas veces queda impune? No es falla de las leyes, es falla de la escucha, de la acción y de la coherencia. Este programa es un llamado a romper esos pactos de silencio, a construir espacios seguros, a entender que el acoso no es un malentendido, sino una forma de violencia que no podemos seguir tolerando. Necesitamos cambiar el enfoque. Proteger a quien habla, no a quien abusa.
Yurani, Karen, Óscar, Carlos Alberto, gracias por estar aquí con nosotros, por ayudarnos a tratar de responder esa cantidad de porqués que estamos escuchando. Y Yurani, yo quiero arrancar con usted. Usted es secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Gobernación del Valle del Cauca, y quisiera, desde su perspectiva, desde su conocimiento, tratar de adentrarnos a por qué nos cuesta tanto, a pesar de que de este tema se ha hablado, este tema se ha legislado, este tema se ha discutido, está en redes, no solo en Colombia, está en el mundo entero. Todavía la respuesta institucional, como que no, y hablo de instituciones a nivel general, no es muy grande. Mire, hay datos, por ejemplo, en el periodo 2021 a septiembre del 2024, la Procuraduría abrió 282 procesos disciplinarios por acoso sexual en el Estado. Solo hay 52 pliegos de cargos apenas, lo que denota una respuesta lenta al menos. Ayúdeme a entender por qué nos cuesta tanto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Realmente, aunque en Colombia hay un marco sólido, podríamos decir un marco sólido sobre el acoso con la ley 1010 del 2006, con la ley 2365 del 2024, pues aún persiste el acoso dentro de las instituciones y dentro de las entidades. Esto en muchas ocasiones porque hay una jerarquía muy rígida que impide el reconocimiento de esta problemática dentro de la entidad o que impide el reconocimiento de las víctimas. No le da respuesta o no tiene protocolos claros para dar manejo a estas situaciones. También se puede dar por el propio desconocimiento de las víctimas de que existen esos protocolos dentro de la entidad, y bueno, allí es donde tendremos que hacer un análisis por qué no hay ese conocimiento, porque las víctimas o los funcionarios, las funcionarias no conocen de esos protocolos. Y sobre todo, pues pienso que el gran motivo es porque aunque hay un marco jurídico, la ley por sí sola pues no realiza los cambios. Claro. Los cambios estructurales y culturales dentro de una entidad pues deben ser realizados por medio de acciones claras, acciones contundentes que permitan el acercamiento de esa problemática, el conocer y tener la información clara de que realmente existe, de que se reconoce, y de esa manera entonces hablar un lenguaje claro y sobre todo con el enfoque de género. Claro, quizás si uno ve que sí está actuando, uno se siente más seguro para decir, al menos arranco a denunciar. Y ahí es donde quiero pasar con usted, Carlos Alberto, que es psicólogo clínico y además ha sido perito para estos casos, porque hablábamos de que el silencio, por supuesto, puede ser un agravante para que haya subregistro, para que no se adelanten los casos, para que ni siquiera arranquen las denuncias. Además, porque aquí hay una relación de poder. Y quiero que usted me ayude a explicar un poco en esa relación de poder cómo opera el silencio, cómo opera el miedo y cómo podemos empezar a romper ese silencio y ese miedo. El campo sexual es el campo de las pasiones. Y las pasiones son violentas. Si miramos las noticias, los crímenes, las agresiones, los feminicidios y toda clase de delitos están enmarcados en un contexto de violencias pasionales. Las envidias, las venganzas, las traiciones, los chismes. Dentro de esa gama de acciones están los delitos sexuales, que también corresponden al escenario de las pasiones sexuales, pero hay una falencia educativa profunda en nuestra cultura para educar las pasiones. No tenemos una infraestructura que esté educando las pasiones. ¿A qué se refiere? A ver, ¿cuál es el punto? Que el marco legal, el marco jurídico, puede que esté muy bien escrito. Ajá. Pero lo que estamos hablando en este momento es que no se está aplicando como debería aplicarse y no se está haciendo una justicia apropiada y oportuna. Porque es al ser humano al que le corresponde acomodar sus pasiones al marco jurídico. Pero estamos teniendo, Óscar, Yurani y Karen y Adrianita, una intervención curativa, lamentable o lamentativa, cuando ya han sucedido los crímenes incluso contra menores de edad, como los casos de Candelaria. No quisiera recordar esas tragedias,
pero la justicia viene a actuar después de. Es más, la justicia solo puede actuar después de un denuncio formal. O sea, que en su caso habría que hacer más prevención y habría que estimular la cultura de la denuncia, ¿es lo que quiero Naturalmente que habría que cultivar la cultura, el de la denuncia es necesaria, pero para hablar de prevención, la prevención está en la educación de las pasiones. Ajá. Desde pequeños, los niños en el jardín están produciendo acciones sexuales inocentes, fantasiosas, traviesas, pero muchos maestros en preescolar no saben qué hacer con esas circunstancias, porque brota del ser humano, la vida pulsa vida. Las hormonas son las hormonas, los niños no controlan esos asuntos. El problema es que hay adultos que todavía no controlan sus hormonas. Y entonces incurren en conductas compulsivas, criminales, que resultan agresivas y criminales, ¿sí? Y ahí sí podemos pasar a hablar de las víctimas. Claro, entonces como en el mundo de las pasiones, la víctima resulta aplastada por el terror de la misma agresión sexual, ¿sí? En la medida que es una compulsión demasiado fuerte y puede llegar a intimidar a la víctima queda intimidada. Y de ahí proviene el silencio y la inacción. Sí. Pero el asunto no es tanto perfeccionar más la ley. Creo que, como dijo Yurani hace un momento, el marco ya está. Sí. Lo que hay que hacer es educación. Y entre más gruesos son los códigos, más difícil de aplicar, ¿no? Más ignorados están. Sí, sí. Entonces, la cuestión yo la miro desde el punto de vista psicológico, que se necesita es una intervención educativa más contundente, preventiva, desde temprana edad, en civilizar las pasiones humanas. Bueno, ese es buen punto y un punto complicado, pero bueno, ya volveremos allí. Yo quiero, Karen, que ustedes de la sociología trate también, por favor, de ayudarnos a entender este por qué. El por qué están callando, el por qué nos cuesta tanto hablar. Bueno, pues primero considero que este es un espacio que me parece oportuno, porque justo es poder tener conversaciones que son re incómodas alrededor de esto de si es una pasión, si no lo es. O sea, podernos sentar a ponerlo, y allí quisiera como dar mi punto de partida, y es que si bien puede responder a pasiones, si bien pueden ser pulsiones, creo que cuando agotamos la discusión allí, estamos negando o estamos incluso, por supuesto sé que no es la intención, pero terminamos justificando un poco ese accionar. Lo que yo creo es que pues no es que los agresores estén locos, no es que la pasión les haya ganado, sino que justo son hijos muy sanos de este sistema patriarcal. Y digo hijos muy sanos porque es que desde muy pequeños están educados para ejercer violencias. Habíamos dicho o hemos reflexionado en algunos momentos que claro, todos somos hijos de este sistema, o sea, que estas conductas no son individuales, sino que es un sistema que te ha educado para ello, te ha socializado, pues somos un sistema que es patriarcal, en el que desde muy pequeños, o sea, todo lo que consumimos casi que es consumir el cuerpo de las mujeres, en todos los escenarios de la vida, ¿no? Los escenarios que, digamos, los cuerpos que están, que se consideran como, menos poderosos, menos fuertes. Por eso quienes experimentan con mayor incidencia esas violencias, pues somos mujeres, pero también son niños y niñas. Sí. Y en niños y niñas, pues encontramos que hay una buena proporción de niños que también experimentan estas situaciones de violencia. Entonces creo que no son solamente las pulsiones, no son solamente las pasiones, sino que es la expresión de
cómo estamos siendo educados, ¿cierto? De cómo estamos viendo al otro y a la otra, y esos cuerpos pues que pueden ser violentados de muchas maneras. Y allí pues también decir entonces que no se, digamos, que agotar la discusión solamente en esto de las pasiones, pues como que invisibiliza un poco que hay una violencia que es estructural, sí, y es una violencia que va en escalada, que no, digamos, que claro, su expresión más clara es el feminicidio, es la muerte, es el asesinato, pero que está en las cosas más cotidianas de nuestra vida y que va en ascenso. Y lo quería entender así como cómo estamos concibiendo el poder. Porque hay poder que se puede ejercer de muchas maneras, pero ¿cómo lo estamos incidiendo? Estoy pensando en ambientes laborales y aquí quiero que Óscar nos ayude un poco desde su visión como abogado a mirarlo. En muchas estructuras, no hablemos del acoso sexual, hablemos del acoso laboral, por ejemplo. Entonces es como un entendimiento del poder que yo lo ejerzo, así sea para aplastar al otro, porque eso como que me da poder y es como un entendimiento del poder malsano. Y creo que está como muy ahí metido en las estructuras de pensamiento de la sociedad, no solo de Colombia. Hablemos Claro, global. Adriana, es que es un tema muy complejo y por eso es que estamos aquí con varias áreas del conocimiento, sí, tratando de hablar sobre el tema. Pero entonces, desde el punto de vista del derecho, tenemos que entenderlo como un sistema de normas que regulan el comportamiento de las personas en un tiempo y lugar determinado. Entonces, por eso la ley, desde la 1010 del 2006, empieza a hablar del acoso laboral como género. Y dentro de esa misma norma está el acoso sexual como especie. Y esa especie es la que desarrolla la ley 2365 del 2024 del año pasado, y es donde no solamente amplía este tipo de acoso, que antes era como un género, acoso laboral, para volverlo especial en el acoso sexual, y entonces esta norma nos trae como un ámbito de protección mayor. Por eso ahí estamos hablando no solamente de la protección laboral, sino también en entidades educativas. Claro. Y entonces ahí es donde se ven tanto horizontal como verticalmente esos ejercicios de poder. Ejercicios de poder. Entonces ya no solamente estamos hablando del empleador con el empleado, sino también el docente con los alumnos. Y lo que pretende la norma es precisamente proteger esos ambientes, tanto laborales como institucionales, en materia académica. La norma existe, pero nos ha costado trabajo. Aquí Carlos tenía una tesis interesante y es entre más normas haya, como que esa cosa es más gruesa y más se desconoce. Hay unas dificultades, por supuesto, de implementarla. ¿Cuál es su visión al respecto? Es que precisamente no solo con la ley se configura el daño o la afectación de un derecho, sino que es toda una cadena incluso de otros intervinientes, no solo en el caso, por ejemplo, que en la institución, tanto académica como laborales, se les pide que tengan un protocolo, porque es hacer un protocolo, es fijar otras normas en otras escritas, sino que ver un compromiso, y ahí sí también comparto lo de la pasión, porque en última es el comportamiento humano. Entonces, ¿para quién están dirigidas esas normas? ¿Para quién están dirigidos los protocolos? Esa norma a seres humanos. Entonces, por eso tenemos que aprovechar estos espacios, y es lo que propende la ley, que esos espacios se den dentro de las instituciones para que los mismos seres humanos hablen de estos temas y fijen unas reglas del juego. Es que el respetar al otro tiene que ser lo más importante. Absolutamente. Sí, vamos a hacer un corte a comerciales y regresamos para retomar ese punto y dar la ronda de... parece que hay una cultura allí que también tenemos que incidir, porque no es suficiente la norma. Hay que tener una cultura que nos ayude a hablar de estos temas y a tratar de darle soluciones. Corte a comerciales y ya volvemos. A ver, Yurani, Óscar había propuesto antes de irnos a comerciales que la ley está, pero que hay una cultura que también hay que activar, y yo quiero preguntarle porque, claro,
esto de yo tengo la ley, pero no tengo la cultura de la denuncia, no tengo la cultura del respeto al otro, no tengo la cultura, o sea, empezamos a mirar cuáles son esas costumbres dentro de las distintas entidades, pueden ser públicas o privadas, y ahí es donde hay que trabajar. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cuál es la recomendación y cómo hemos avanzado para que en efecto esto que está ya en un marco jurídico se lleve a la práctica? Bueno, pues desde la Gobernación del Valle, la doctora Dilian Francisca lideró el lanzamiento del protocolo de atención, de prevención y respuesta ante este tipo de violencias dentro de la gobernación, porque el ejemplo, por supuesto, debe iniciar por casa. Ajá. Pero este protocolo no se queda en una letra, en una técnica, no. Se ha realizado con la articulación de varias dependencias, como lo es desde la propia Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, la Secretaría de Desarrollo Institucional y la parte del equipo jurídico de la Gobernación del Valle. Pero esto incluye una serie de sensibilizaciones, de difundir información, de irnos dependencia por dependencia hablando sobre este tipo de acosos y violencias basadas en género, para que se pueda identificar bien cuál es la problemática. Y por supuesto que tenga una ruta efectiva dentro de la misma entidad para cuando se presenten estos casos. Lo más importante es cambiar esa cultura, es crear la cultura de que puedo denunciar, pero también tengo el deber de estar informado, informada para hacerlo. Una cultura de que haya respeto. Por medio de esas sensibilizaciones, pues también evocamos al respeto a la dignidad de las personas, porque cuando hay un acoso, pues por supuesto se vulnera la parte más profunda del ser humano, sí. Se fractura a un ser humano y debemos garantizar que hayan espacios seguros dentro de la organización. Así como se ha hecho dentro de la gobernación, también hemos hecho el apoyo y la asistencia técnica a diferentes entidades, ya sean educativas, entidades privadas, porque también lo hemos hecho en empresa privada. Y esto ha facilitado que haya un lenguaje más empático, un lenguaje más claro sobre qué son este tipo de violencia. Espacio seguro. ¿Qué es un espacio seguro? Bueno, garantizar un espacio seguro es primero de que las víctimas o las personas puedan acceder a sus derechos y puedan tener respuesta integral cuando son víctimas. Respuesta integral es que tenga articulación con las instituciones, las entidades que se encargan de estos temas. También de que se pueda sentir seguro al recibir un lenguaje que no sea violento, que no atente contra su dignidad humana. Yo quiero volver al tema del acoso, que es importante porque quiero saber qué tipo de sanción hay para quien protege al acosador dentro de una institución. Y lo hemos visto en días pasados, por ejemplo, un violador en un colegio, la rectora que lo protege y los padres son los que tienen que salir a decir, ¿cómo así? ¿Por qué todavía está? Y así usted lo puede repetir en una y mil clases de instituciones de cómo los escondemos al profesor, al funcionario público, etcétera, etcétera. Allí también es otro tema, pero pues vamos a tratar de abordarlo. Depende de la competencia de la autoridad. Es decir, cuando estábamos hablando de los niños en el colegio, eso no tiene que ver con la ley 2365 de 2024, eso tiene que ver con el Código Penal. ¿Ya? Y es la Fiscalía quien debe revisar esa conducta. O sea, se presenta la denuncia y la Fiscalía investiga esa conducta. Estamos hablando del acoso sexual dentro del ámbito laboral, pues entonces es lo que maneja el protocolo, que hay que hacer un comité y todo eso. Entonces, cada caso es muy particular y depende de la situación, asimismo tiene una regulación. Muy bien, doctora. Bueno, referente al discurso de que no siempre son las mujeres las víctimas de acoso, pues las estadísticas o la vivencia, la realidad demuestra que en su mayoría sí. Lo son. Por ejemplo, si nos vamos a ver violencia intrafamiliar, siempre quienes son sujetos de esta violencia, la mayoría de las veces son mujeres y niñas y mujeres adolescentes. De igual forma se evidencia en el acoso. ¿Por qué? Porque hay espacios, aún en este momento de la sociedad, hay espacios masculinizados
jerarquías rígidas que facilitan que esos procesos sucedan. Entonces, aunque no tengamos un discurso de que solamente lo sufren las mujeres, pues obviamente también hay hombres que sufren el acoso. Y hay mujeres acosadoras, o sea, obviamente, y en el ámbito laboral y en el ámbito Pero las sexual. cifras son Lo que pasa es que las cifras son dispares. Sí, son dispares. Y de ahí la importancia de romper los estereotipos, los imaginarios sociales, la importancia de educar desde la juventud, desde la niñez, de hacer una interpretación nueva de esas masculinidades para poder que haya un cambio, no solamente en los hogares, sino también que eso se vea reflejado en los otros sectores de la sociedad. Yo vuelvo a un tema, Karen, un poco más social. Recuerdo el caso de Gisèle Pelicot en Francia, una mujer cuyo marido durante muchísimos años la drogaba para que la violaran todos, él la grababa, una cosa aberrante, y ella puso una frase que se volvió una frase de combate que a mí me gusta mucho, y es que la culpa cambie de bando, que cambie de bando. ¿Por qué? Porque había una mirada a la víctima, qué se habrá puesto, cómo se insinuó, qué fue lo que hizo, como, ¿qué hiciste tú para provocar a esta otra persona que te maltratara, te acosara, te violara? ¿Cómo así? Se lo buscó. La señora no hizo absolutamente nada. Entonces, que la culpa cambie de bando. Y yo quiero traer esa frase aquí a colación porque me parece que nos falta dejar de proteger al acosador, cualquiera que sea el ámbito, la clase de acoso, y ponerlo en la palestra pública, decir, hay que pagar por eso, porque eso no lo podemos normalizar. Sí, allí pues digamos, siento que eso fue un gran avance para las discusiones, lamentablemente por supuesto, un gran avance para las discusiones sobre cómo estamos abordando estas problemáticas, porque si bien, claro, existe un marco normativo, a veces podríamos quedarnos como en la idea de que a lo que hay que tenerles miedo es a la ley, ¿no? Que lo que estoy cometiendo es un delito, cuando de fondo es un asunto más profundo y tiene que ver con la conducta en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? De qué estoy haciendo para reproducir un sistema o cómo estoy aportando para que este sistema de violencia se siga reproduciendo, ¿cierto? Tal vez en el contexto laboral pues pueda estar un poquito más regulado y aún así siguen siendo los jefes quienes salen victoriosos frente a una denuncia de una subordinada. Pero está pensando mucho como en la calle, en el barrio, en la familia y demás, donde seguimos guardando silencio con ese tío que toca a la niña, que la abraza de forma que no le gusta, cuando seguimos callando frente a este señor en la tienda que te toca la mano de una forma que no te gusta o que te molesta o te ofrece cosas a cambio de favores sexuales, que seguimos diciendo, ay, es que tan cansona porque ya no se le puede decir que está bonita, ¿no? Eso no da cárcel, pero sí reproduce un sistema de violencias contra las mujeres. O cuando seguimos callando frente a todo, ¿no? Como esa forma de seguir violentando los cuerpos, diciendo, pues es que las mujeres también son violentas. Esa es una forma de reproducir la violencia hacia las mujeres, porque siento que invisibiliza un asunto que es que no lo podemos demostrar más. O sea, no podemos seguir poniendo víctimas, no podemos seguir poniendo niñas abusadas, no podemos seguir poniendo mujeres maltratadas, ¿cierto? A pesar de que justamente existan hombres que viven la violencia de género, pues es desproporcionado. De cada 10 situaciones de violencia de género, 8 son las mujeres que la viven. Agredidas, 8 de 10. 2 pueden ser hombres, pero uno de esos es un niño. Sí. O sea, seguimos repitiendo el tema de poder allí. Exactamente. Allí hay una condición frente a la que los hombres tienen un lugar de ventaja y frente a la que ellos tienen la tarea, y todos como sociedad tenemos la tarea de reflexionar hasta qué punto vamos a seguir reproduciendo esas violencias, ese sistema. Es que es un sistema de violencias que no con todas las actuaciones da cárcel, pero que sigue profundizando esa problemática. Me toca ir a comerciales y ya regreso con usted, Carlos, para que nos ayude también a mirar cómo podemos abrazar, proteger, contener a la víctima para que haya más denuncias, para que haya esos espacios seguros per se. Entonces, comerciales, ya regresamos. Muchas gracias. Vaya, parece que la oficina florecerá con tu llegada. Bienvenida, Elisa. Si necesitas algo, aquí estoy.
Tienes manos pequeñas, pero se nota que saben moverse rápido. Sí, bueno, me gusta concentrarme. Martín tiene su manera peculiar. Si algo te incomoda, no lo normalices. No sé si estoy exagerando, no ha dicho nada grave. A veces no es lo que dicen, sino cómo te hacen sentir. Hoy soñé contigo, más tarde te cuento. ¿Te gustó mi nota? A veces los sueños dicen más que uno mismo. Prefiero que no me dejes mensajes personales. Estoy aquí para trabajar. No era para tanto. Vi lo que pasó. ¿Quieres que la hablemos con alguien? Sí, creo que sí. Quiero que esto pare ahora, no después. Gracias por contarnos esto. Que lo nombres ya es importante. No estás sola. No quiero que él pierda su trabajo. Solo quiero sentirme segura. Eso también es nuestro objetivo. Lo que describes es inapropiado. Vamos a tomar acción. Nombrar lo que pasa no es exagerar, es cuidar el espacio que compartimos. Bueno, Carlos Alberto, retomemos el tema que habíamos dejado allí. ¿Cómo entonces acompañar a la víctima, proteger a la víctima para tratar de sobrepasar esos miedos, ante todo ese miedo, ¿no? Ante todo ese temor que tiene para poder hacer denuncias y que todos estos instrumentos con los que contamos sean, digamos, instrumentos útiles? Yo quiero dejar un planteamiento muy claro y muy nuclear para ir a la raíz, al fondo de las cosas. Como analista siempre procuro ir pues a donde está el foco, la raíz. Hay 3 sesgos que hay que evitar. El sesgo de proteger al agresor, como se estaba diciendo hace un momento. Organizaciones donde se protege a un agresor dentro de una empresa, dentro de una organización. Sí. En la iglesia, por ejemplo, por nombrar un caso. En toda parte donde exista una moción de desorden de autoridad. ¿Sí? Eso es un sesgo. Proteger al agresor es un sesgo. Y puede llegar a ser delito por complicidad. Claro. Y una revictimización de la propia víctima dentro de esa organización. Pero el otro sesgo es que también victimicemos la ley. Y que la ley se empiece a poner específica y subespecífica, enfocada en la víctima, en vez de ir primero al agresor. Y el tercer sesgo es el silencio. Tanto el silencio del agresor como el silencio de la víctima, el silencio debe suprimirse. En los 3 sesgos se debe llegar a un equilibrio en justicia. Y esa justicia sí podría estar en cabeza de los agresores, porque tienen la capacidad potencial de hacer daño. Entonces ahí sí acudimos al machismo para decir, el machismo y la cultura machista tiene mayor poder de hacer daño, tiene mayor capacidad potencial de hacer daño, como cultura, como malformación del macho. Es una malformación cultural y de muy mala educación. ¿Y qué es lo que hay que educar? Las compulsiones. De ahí sale todo lo demás, todos los ejemplos que quiera, cualquier ejemplo que quiera, sale de las pasiones. Pero el desequilibrio mayor lo pueden estar proponiendo los varones porque tienen una mayor capacidad potencial de hacer daño. Entonces, recalco y culmino con si educamos a los varones, nos ahorramos mucho dinero de los presupuestos públicos. Y nos ahorramos muchas fundaciones y casas para protección de víctimas y una gran cantidad de operaciones. Si vamos al núcleo, hay que educar a los varones, a los esposos, a los papás responsables de su esposa y su hijo. Educar a esos papás abandonadores, que eso es otra violencia económica.
a los hijos, a los empleados, y yo vuelvo y a los hijos peleones, y a los hijos que agreden a las niñas, y el que agrede en el aeropuerto a la dama, etc. Hay que educar esos impulsos. Entiendo. Porque cualquier ejemplo que me traiga, vamos a entrar en el tema de cuáles son los impulsos del agresor. Okay. Yo quiero hablar entonces de las redes, de la ruta de prevención, de la ruta de atención al acoso sexual. Y quiero dar datos que son aquí importantes. 1 de cada 5 mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido acoso sexual. Estas son estudiantes en Cali. Esto reportado ante la alcaldía. 1 de 5 entre los 15 y 49 ha sufrido acoso sexual. A nivel mundial, ONU Habitat dice 1 de cada 3 mujeres a nivel mundial ha sufrido acoso sexual. Y el 80% de las mujeres se han sentido agredidas también en espacios públicos que no se sienten bien. Entonces, estamos hablando de cifras muy altas y entonces uno se pregunta, ¿esas rutas sí son eficaces? Porque tenemos un problema aquí. ¿Cómo son las rutas de acceso? Hay gente que nos está viendo y quiere decir, ¿yo a dónde voy? ¿Yo cómo acudo? Sí. ¿Yo cómo empiezo? Bueno, por supuesto es un desafío que sean eficaces y es un desafío en el cual estamos trabajando para lograr articular las entidades que hacen parte de la ruta con las instituciones públicas y privadas para que ese protocolo realmente sea efectivo. ¿Cómo es la ruta? Si yo soy una mujer que me he sentido agredida o he tenido o es acosada sexualmente, ¿dónde toco? ¿Cómo arranco? Ayúdeme a guiarme. Bueno, si es en el campo laboral, pues dentro de su institución o de la entidad hay una ruta interna, que por supuesto si es un acoso sexual, inmediatamente se debe dar copia o se debe remitir a la entidad que corresponde, porque no se le debe dar un manejo interno, es un acoso sexual. Si no está dentro del ámbito o académico o laboral, pues está el acceso a la ruta de atención. Desde la gobernación se puede ayudar, se puede acompañar a la víctima llamando a la línea 106, que es una línea donde expertos en género y expertos en la ruta te atienden y es totalmente gratis desde cualquier lugar del departamento. Allí no solamente damos esa contención emocional, psicológica, sino que también se activa la ruta, que es la forma como más fácil de que una mujer o una persona pueda acceder a ella. Sino dentro de cada municipio hay unas entidades como lo son la fiscalía, la policía, y lo que siempre recomendamos es si está sufriendo esa violencia, si es física, pues acude inmediatamente a una entidad de salud. En varios municipios tenemos los consultorios rosa, que es la manera más fácil de acceder absolutamente a todos los servicios desde un solo consultorio para dar respuesta integral a las víctimas. Pero no es quedarnos solamente en la atención, esto es atención a las víctimas. También se debe fortalecer la prevención y eso ahora que lo menciona Carlos. Sobre educar a los hombres, pues estamos realizando un trabajo muy fuerte trabajando las masculinidades equitativas desde los colegios, con los bomberos, por ejemplo, los bomberos de Guacarí han participado con jóvenes, realizando círculos de hombres, educando para que haya una transformación cultural, romper estereotipos, cambiar esos pensamientos desde los hogares, para que haya ese primer impacto en las familias y que se pueda reflejar en la sociedad. El cambiar esos pensamientos no es una tarea fácil. Es una tarea que debe ser continua, que debe ser constante y precisamente a eso le estamos apuntando. Sumándole a esto una gran iniciativa que tiene la gobernadora que son las escuelas de familia. Ya la iniciamos en Buga, por ejemplo. Se vinculó al sector interreligioso. Trabajando en Buga se trabaja yendo a las comunas, yendo a las locaciones que hay más vulneración, donde tienen el incremento de estas estadísticas y se comienza a trabajar con los diferentes sectores, porque a esto debemos sumarnos, no solamente instituciones, sino trabajo también con la comunidad, fortaleciendo las redes de apoyo para que entre todos como comunidad podamos dar también una respuesta. Ahora vamos a realizar, y la gobernadora ayer lo anunció, el trabajo con agresores y es implementar un programa donde está la fiscalía, donde estamos nosotros como Secretaría de Mujer,
en los diferentes municipios donde hay un incremento de violencia intrafamiliar y de violencia sexual. Esto porque la violencia intrafamiliar es la antesala de los feminicidios, es la gran escala de las violencias, la cara de las violencias contra las mujeres. Entonces, en esos municipios donde hay un incremento, vamos a comenzar a un programa solamente con agresores para lograr pues que haya un cambio en sus conductas. Esto, por supuesto, se verá reflejado en un tiempo. Sí, eso le iba a decir, cuénteme después eso cómo fue, porque es de largo aliento, pero interesante hacerlo. Lo importante claro. es iniciarlo. Así es. Entonces, el tener este inicio es un gran paso en el departamento de que estamos no solamente siendo pioneros, sino de que estamos implementando no solo la ley, sino implementando cambios estructurales en la sociedad. Así es. Y yo quiero preguntarle, Óscar, sobre la ruta, la relación de la ruta y poder hacer cumplir la ley. Creo que esas rutas son un primer paso importante y aquí nos ha dicho, hay ciertos casos que se atienden en la ruta, pero hay otros casos que necesariamente tienen que migrar a una fiscalía, a una denuncia, para poder mover todo el aparatazgo institucional, judicial. Sí, dentro del ámbito de protección de la Ley 2365 del 2024 se habla pues de los protocolos que cada institución debe tener. Entonces, la primera ruta es que la persona, la víctima, presenta la queja a ese comité y ese comité pues tiene una revisión de ese caso. Ahí lo que más prima en ese momento es la confidencialidad que tiene que tener sobre la víctima, porque pues son derechos muy íntimos que se están denunciando. Y también no solo proteger la víctima, sino también el posible agresor, para evitar, por ejemplo, denuncias infundadas o que no tengan un sustento real. Entonces, primero debe ir a ese comité, pero ese comité no puede valorar pruebas porque no es un juez, es un tema administrativo y además interno de cada empresa. Entonces, eso es una de las dificultades que tiene la norma. Pero cuando la situación es tan grave que escala a otros niveles, se debe compulsar copia a la Fiscalía para que la Fiscalía ya asuma esa investigación como ente acusador. Entonces, desde la red a la Fiscalía. Exactamente. Y no es voluntario. ¿Qué pasa si la víctima dice, yo hasta ya no quiero llegar, yo solo quiero que se resuelva aquí? Depende por eso de qué situación se esté revisando, ¿ya? Porque hay una que sí tiene que saltar, sí o no quiere a la víctima. Sí, porque incluso la ley dice que incluso una violación. Hay delitos que solo la víctima puede denunciar, pero los delitos sexuales incluso un tercero lo puede hacer. Entonces ya será la Fiscalía quien, cuando asuma la investigación, determine la responsabilidad o no en el evento de que acuse o no a una persona. Y ya el juez resolverá pues sobre esa responsabilidad o no. El tiempo ya se nos está acabando y rápidamente a cada uno le voy a pedir una recomendación nuevamente para que, digamos, fluyamos, para que las instituciones realmente pongan estas leyes, estas estrategias, todas estas políticas públicas en pro de proteger y de prevenir, proteger a la víctima y prevenir futuros casos de acoso. Rápidamente, y arranco desde su punto de vista, una recomendación. Como decíamos, y creo que la mayoría concluimos en eso, que necesitamos una transformación tanto cultural como social. Entonces no todo se va a quedar regulado en la ley, sino que desde las instituciones, pero también desde el ámbito personal, tenemos que empezar a transformar estos espacios para que sean espacios seguros para todos. Yurani. Bueno, desde las instituciones garantizar esos espacios seguros para todos, todas y todes, que además de la aplicabilidad también tengan sensibilidad y enfoque de género, que es tan importante para que tengan lenguaje claro y empático con las víctimas, y además pues también realizar estos cambios y este fortalecimiento en valores y principios humanos, que es algo que necesita la sociedad para realizar un cambio estructural desde su pensamiento y su accionar. Muchas gracias, Carlos. Pues mi punto de vista psicológico es atender a las familias y la aplicación de justicia interna en las familias en cabeza de la persona que en determinado momento tiene el poder para ejercer la justicia sin sesgos, porque si entre un hermanito y una hermanita hay agresión, la justicia tiene que ser imparcial, porque en los hijos preferidos se vuelven más abusivos y la hija preferida podría generar en el hermanito un resentimiento. Entonces esa transformación cultural debe comenzar en casa, en todas las células familiares que existen en las ciudades, en las metrópolis,
porque de allí mismo es donde brotan y emanan las otras violencias. De la cultura familiar dependerá el futuro de cada persona, de cómo fue criado, de cómo le dieron duro o cómo lo enseñaron el respeto, y un llamamiento final a los varones. Estamos encargados de elevar la dignidad humana, el respeto y el honor, haciendo justicia, y yo la denomino microjusticia, que algún día lo apliqué en un colegio, microjusticia en el aula, y ahora es microjusticia en la casa, para hombres y para mujeres por igual. Muchas gracias. Allí hay como 3 mensajes súper rápidos que quiero dar. Uno es que es muy importante seguir conversando de estos temas, seguir reflexionando, porque además hoy pudimos como ver la capa más externa del asunto, porque también si nos ha costado decir que somos las mujeres quienes más vivimos esas violencias, pues ahora vivir no sé, siendo una mujer negra, siendo una mujer indígena, como en todas nuestras diversidades, pues es un agravante. Quiero decirles que son las mujeres afrodescendientes en Cali quienes más viven este tipo de violencias, y eso no es gratuito, allí hay una relación de poder. El segundo es que hay que dejar de encubrir este tipo de violencias, encubrir violadores, abusadores, encubrir situaciones de violencia. Eso hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que expresarlo, hay que acompañar a las víctimas. Y la tercera, que me parece muy importante a este punto también de la reflexión, y es que la ropa sucia no se lava en casa, que la violencia de género es un tema que tenemos que sacar de la vida privada y empezarlo a conversar para poder superar esas situaciones. Bueno, muchas gracias a los 4, porque creo que desde las distintas miradas pues nos complementamos y podemos, si bien no con la profundidad que deseamos en aras del tiempo, sé que son conversaciones bien largas y profundas, pero al menos sí tenemos distintas perspectivas de acercamiento al tema. Así que muchas gracias a los 4. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a... El acoso no es un tema privado, es una falla estructural que requiere respuestas colectivas. No basta con castigar, hay que prevenir, escuchar, transformar, intervenir antes del daño. La omisión también es violencia y las instituciones tienen una responsabilidad ineludible. Detrás de cada denuncia hay una historia de valentía, detrás de cada silencio una estructura que falla. Si queremos instituciones más justas, necesitamos creerles a las víctimas, actuar con celeridad y revisar cada complicidad. Cambiar las reglas no basta si quienes las aplican perpetúan el miedo. Gracias por acompañarnos. Que este espacio sirva para abrir conversaciones, incomodar privilegios y construir un presente donde nadie tenga que callar para sentirse a salvo. Que el cuidado se vuelva política y el respeto una norma viva. Cuando el silencio pesa más que el abuso, algo está muy mal. Y no es culpa solo del agresor. También es culpa de quien calla, también de quien minimiza y por supuesto de los que encubren este tipo de actos. Miren, hablemos de la historia de Carlos Herrera. Por allá, en septiembre de 2024, se hizo muy popular este profesor de artes escénicas de la Universidad Pedagógica de Nacional, que fue destituido tras múltiples denuncias de acoso sexual que se venían acumulando por más de 2 décadas. Lo más grave de todo este asunto es que incluso estuvo a punto de convertirse en decano. Y todo este caso salió a la luz pública fue gracias al valor de algunas exalumnas que lo denunciaron públicamente. Miren, las instituciones sabían, pero callaron demasiado tiempo. Miren, y es que en nuestra sociedad creemos que el acoso sexual solo ocurre en lugares oscuros o aislados, pero la realidad es que la mayoría ocurre en espacios cotidianos y aparentemente seguros. Por ejemplo, salones de clase, oficinas, buses, incluso dentro de nuestra propia casa. Por allá en el 2024 se aprobó en Colombia la Ley 2365 que obliga a las instituciones educativas a implementar rutas de prevención y atención del acoso sexual, pero informes recientes muestran que más del 60% de las víctimas considera ineficaz la respuesta institucional. El acoso no siempre grita, a veces susurra en pasillos llenos de gente, se disfraza de chisme, de favor, de te ayudo con la nota y mientras tanto las víctimas, que muchas veces son menores de edad, siguen sin saber qué hacer
y probablemente pensando que nadie les va a creer. Esto no es solo un problema institucional, es un asunto de salud mental, de confianza familiar, de derechos humanos y sí, también puede ser un asunto de familia. Así que si ustedes conocen a alguien que haya pasado por esta situación o que incluso esté atravesando por un caso de acoso, por favor, no los hagan sentir más inseguros, escúchenlos, acompáñenlos y háganles saber que no se encuentran solos. Los invito para que hablemos de esto en nuestras redes sociales porque esto también puede ser un asunto de familia.